Hoy les traemos una historia de la vida real, un drama que enfrentan muchas mujeres en su matrimonio. La cuñada divorciada vuelve a casa. La suegra ordena, o la sirves o te largas. Yo sonreí y le informé a mi suegra. Mañana me voy a Francia por trabajo durante un año, así que tendrás que arreglártelas. Mi esposo palideció. Si te vas, ¿quién se ocupará de esta casa? Respondí con una frase que dejó a toda la familia en silencio. El olor penetrante a aguarrás y barniz de damar llenaba el pequeño estudio del tercer piso. Bajo la luz especializada, Isabel retocaba con un pincel fino las grietas de un óleo antiguo cuya capa de pintura se estaba desprendiendo. Como restauradora experta en arte y antigüedades, necesitaba un silencio absoluto. Aquella habitación era su mundo privado, aislado de la apretada casa en el castizo y bullicioso barrio de Malasaña en Madrid. La quietud fue destrozada de repente por un estruendo. El traqueteo de las ruedas de una maleta y un llanto desconsolado provenían de la planta baja. Isabel suspiró y cubrió el lienzo. Sabía que la tormenta había llegado. Al bajar al salón, Isabel encontró a Sofía, su cuñada, sentada en el suelo entre tres maletas, sollozando. Carmen, su suegra, intentaba consolar a su hija con desesperación, mientras que Javier, su suegro, estaba sentado en su silla de ruedas en un rincón, con la mirada perdida por las secuelas de un ictus. Al ver a Isabel, Carmen le gritó por tardar en bajar y le ordenó que preparara un zumo de naranja para Sofía y subiera su equipaje. Isabel fue a la cocina en silencio. Desde que se casó, se había acostumbrado al tono autoritario y a las exigencias irrazonables, a pesar de que todos los gastos de la casa corrían por su cuenta. Cuando trajo el zumo, Sofía comenzó a lamentarse. Su marido era un canalla, su familia política unos tacaños, solo por haber roto un jarrón por accidente, la habían echado de casa. Exigía el divorcio y volver a casa de su madre. Carmen abrazó a su hija, maldiciendo a sus consuegros y declarando que ella cuidaría de su niña. Isabel, de brazos cruzados, observaba la escena. Conocía bien el carácter de Sofía y sabía que había algo más en la historia, pero el silencio era la opción más sabia. En ese momento, Carmen le ordenó de repente que despejara el estudio del tercer piso, que moviera o tirara todas las herramientas de Isabel para que Sofía pudiera instalarse en la segunda planta, ya que necesitaba un espacio luminoso y bien ventilado. Isabel se quedó helada. El tercer piso era su taller, lleno de productos químicos y obras de arte valiosas que requerían un control estricto de temperatura y humedad. La habitación de la segunda planta solo contenía armarios y documentos. Cambiar las habitaciones no era algo que se pudiera hacer a la ligera. Isabel explicó con calma los peligros y el riesgo de tener que pagar una enorme compensación si algo se dañaba. Propuso acondicionar temporalmente el salón de la planta baja o que Sofía compartiera habitación con Carmen durante unos días mientras encontraban una solución. Apenas escuchó la palabra no, Carmen saltó como un resorte. Señaló a Isabel con el dedo, su voz un chillido estridente. La llamó egoísta y mezquina, incapaz de ayudar a su hermana en desgracia. Se burló de la profesión de Isabel, un trabajo sucio de remendar trastos viejos, que no necesitaba lujos ni espacios especiales, podía amontonarlo todo en un rincón y ya está. Sentenció que aquella era su casa y ella decidía cómo se organizaban las cosas. Una nuera no tenía derecho a opinar. Justo en ese momento, el ruido familiar de una scooter se detuvo en la puerta. Marcos, su marido, volvía del trabajo. Al ver la tensión en el ambiente, preguntó desconcertado qué ocurría. Sofía, al ver a su hermano, rompió a llorar de nuevo, corriendo a abrazarlo y contándole su trágica historia de maltrato por parte de su familia política. Marcos escuchó, su rostro enrojeciendo de ira por su hermana. Se giró hacia Isabel, y al verla de pie con una expresión fría, frunció el ceño. Carmen aprovechó para echar más leña al fuego, quejándose a su hijo de que su esposa era tan egoísta que no quería ceder una habitación a su propia cuñada. Marcos suspiró, y con tono de reproche, se dirigió a Isabel. Dijo que su hermana estaba pasando por un mal momento, y que ellos, como hermanos mayores, debían ser comprensivos. Por una simple habitación, no debía ser tan calculadora con Sofía, le pidió que hiciera el esfuerzo de trasladar sus cosas al tercer piso, o que llevara parte al almacén del museo donde trabajaba, para dejarle la segunda planta a Sofía y que estuviera cómoda. Isabel miró al hombre con el que compartía su vida, y sintió una profunda decepción. A él no le importaba su trabajo, ni las dificultades que ella había explicado. Solo le preocupaba mantener las apariencias, y consentir los caprichos de su hermana. A los ojos de Marcos y su familia, su trabajo de restauración de arte era solo un pasatiempo insignificante. Isabel guardó silencio un largo rato, y luego pronunció una frase concisa. No iba a mover su estudio. Despejaría un poco la habitación del segundo piso para colocar una cama individual para Sofía.
Ese era su límite. Dicho esto, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejando atrás los insultos de Carmen y la mirada impotente de Marcos. La tormenta solo acababa de empezar, e Isabel sabía que no se detendría en la disputa por una habitación. La presencia de Sofía en la casa era como un tumor maligno que hacía metástasis rápidamente, trastornando por completo el frágil equilibrio de la familia. Sofía no parecía en absoluto una mujer que acababa de salir de un matrimonio roto y dolida. Al contrario, consideraba su regreso a casa como unas vacaciones prolongadas en las que debía ser servida a cuerpo de rey. A la mañana siguiente, antes de que el sol despuntara sobre los tejados de Madrid y mucho antes de que sonara el despertador de Isabel, unos golpes atronadores resonaron en la puerta de su habitación. La voz chillona de Carmen la llamaba. Le ordenó que se levantara de inmediato para ir a comprar churros con chocolate a San Ginés para Sofía. Dijo que su pobre hija no había podido dormir en toda la noche y que por la mañana se le antojaban unos churros auténticos, no los de la churrería de la esquina. Isabel se frotó los ojos y miró el reloj. Apenas eran las 5:30 de la mañana. Cansada, respondió que ese día tenía una reunión importante a primera hora en el instituto y no podía hacer cola para comprar churros. Sugirió que compraran en la esquina o que pidieran un servicio a domicilio. La puerta tembló bajo los golpes de Carmen. La acusó de ser una cuñada perezosa, que le negaba hasta unos simples churros a su hermana. Sacó a relucir lo mucho que se había sacrificado para criar a Marcos, presionando a Isabel para que se levantara. Marcos, a su lado, se tapó la cabeza con la manta y murmuró que fuera para tener paz en casa, que por un pequeño esfuerzo nadie se moría. Isabel miró a su marido, tragándose la rabia, y se levantó pesadamente para vestirse. Condujo su scooter a través del frío cortante del amanecer madrileño y esperó en una larga cola durante 40 minutos para comprar 2 raciones de churros. Cuando llegó a casa, Sofía todavía dormía plácidamente en la fresca habitación del segundo piso. Carmen tomó la bolsa de churros sin una palabra de agradecimiento, solo inspeccionando si Isabel había pedido porras y chocolate extra espeso. Isabel se cambió rápidamente para ir a trabajar, con el estómago vacío pero sin tiempo para comer. Los días siguientes fueron una escalada de exigencias absurdas. Sofía se levantaba a mediodía y exigía comer bien y vestir a la moda. Se quejaba de que la comida de Isabel era insípida y pedía marisco y jamón ibérico de bellota para recuperar fuerzas tras su trauma emocional. Carmen, consintiendo a su hija, le entregaba a Isabel una lista de la compra con productos caros en cuanto volvía del trabajo, dando por sentado que Isabel debía pagarlo todo de su bolsillo. Marcos veía el agotamiento de su esposa, pero en lugar de ayudar o reprender a su hermana, prefería ignorarlo. Le decía a Isabel que Sofía había tenido mala suerte en el amor y que debían compensarla. Le recordaba que no fuera tacaña, que el dinero se podía recuperar, pero el afecto familiar era lo más valioso. Isabel sonrió con amargura. El dinero se recuperaba, sí, pero era ella quien lo ganaba. Marcos, con su sueldo de arquitecto que apenas alcanzaba y su costumbre de invitar a sus amigos para mantener las apariencias, no aportaba lo suficiente. El punto de inflexión llegó un sábado por la tarde. Isabel había aceptado un importante proyecto de restauración externo, un óleo antiguo de un coleccionista privado muy exigente. Llevó el cuadro a casa para adelantar trabajo durante el fin de semana. El lienzo estaba cuidadosamente colocado en un caballete en su estudio del tercer piso, junto a caros disolventes importados de Francia. Isabel bajó a la cocina para preparar la cena por orden de Carmen. Cuando regresó a su estudio, un fuerte olor a productos químicos la golpeó. La puerta, que siempre cerraba con cuidado, estaba abierta de par en par. Entró corriendo y se quedó petrificada. Sofía estaba sentada despreocupadamente en la silla de trabajo de Isabel, sosteniendo un frasco de un potente disolvente utilizado para limpiar barnices antiguos, y lo usaba con un algodón para quitarse el esmalte de uñas. Peor aún, había derramado parte del líquido, salpicando una esquina del valioso óleo. La pintura, al contacto con el disolvente, se había hinchado y emborronado, creando una mancha de color desfigurada. Isabel gritó, corriendo a arrebatarle el frasco. Temblorosa, examinó el daño en el cuadro, un sudor frío recorriéndole la espalda. Aunque el daño no era irreparable, arreglarlo requeriría un esfuerzo inmenso y un riesgo altísimo, sin mencionar el grave perjuicio a su reputación con el cliente. Sofía, sorprendida, se levantó de un salto. Con descaro, le dijo a Isabel que no exagerara, que solo había tomado prestado un poco de quitaesmalte. El del baño se había acabado y al ver tantos frascos allí, pensó que eran cosas sin importancia y tomó uno. Isabel se giró, con los ojos inyectados en sangre por la ira. Le gritó que eso era un producto químico profesional, que un frasco pequeño costaba cientos de euros, no un quitaesmalte barato del supermercado. Y lo más importante, había dañado el cuadro de un cliente,
cuya compensación podría ascender a miles de euros, e incluso podría costarle su carrera si el cliente la demandaba. La discusión alertó a Carmen, que subió corriendo. Al ver a su hija siendo regañada por su cuñada, la defendió sin preguntar qué había pasado. Acusó a Isabel de ser una tacaña, de armar un escándalo por un pequeño accidente. Dijo que esos cuadros viejos y rotos no tenían ningún valor. Marcos también acababa de llegar. Vio a su esposa furiosa, a su hermana haciendo pucheros y a su madre gritando. Miró el cuadro dañado y luego a Isabel, y dijo con ligereza: «Bueno, intenta arreglarlo. ¿Para qué regañarla? Ella no sabía. Eres la hermana mayor. Deberías guardar mejor tus cosas importantes». Isabel miró a las 3 personas frente a ella, y sintió como si una roca gigante le oprimiera el pecho. La falta de respeto, la invasión descarada de su espacio y su trabajo, no era simple ignorancia, era la esencia de esa familia. Consideraban su esfuerzo y sus bienes como algo que tenían derecho a usar y pisotear. Tras el incidente del cuadro, Isabel pasó 3 noches en vela para reparar el daño. Tuvo que usar una lupa, pinzas y agujas diminutas para retirar cada partícula de pintura dañada y luego mezclar colores para retocar milímetro a milímetro. El olor a químicos y la tensión le provocaban un dolor de cabeza insoportable. Pero lo que más le dolía era la indiferencia de la familia de su marido. Ni una disculpa de Sofía, ni una palabra de interés de Marcos. Una tarde entre semana, Isabel tuvo que quedarse hasta tarde en el instituto por una reunión y para terminar papeleo atrasado. Le envió un mensaje a Marcos avisándole que llegaría tarde, pidiéndole que pusiera el arroz y comprara algo de comida preparada. Marcos vio el mensaje, pero no respondió. Cerca de las 9 de la noche, Isabel llegó a casa agotada. La casa estaba en silencio. La luz del salón encendida pero vacía. Entró en la cocina, esperando encontrar algo para comer. La mesa estaba puesta, pero la comida estaba fría y revuelta. En la fuente de carne guisada solo quedaban unos trozos de grasa y algunas verduras quemadas. El cuenco de sopa estaba casi vacío. La arrocera estaba abierta, con solo unos granos secos pegados al fondo. Isabel tragó saliva, su estómago rugía. Abrió la nevera en busca de unos huevos para hervir, pero estaba vacía. La leche que había comprado para el desayuno también había desaparecido. En ese momento, oyó risas y charlas animadas desde la habitación de Carmen en la planta baja. La puerta estaba entreabierta, e Isabel vio a toda la familia reunida viendo la televisión y comiendo fruta de postre. Sofía estaba recostada en el regazo de su madre, comiendo un trozo de mango. Marcos le daba un masaje en los pies a su padre. Una escena de una familia feliz y unida, pero sin ella. Al ver pasar la sombra de Isabel, Carmen gritó con voz cortante. Le preguntó dónde había estado hasta tan tarde. Una mujer casada no debía pasarse el día fuera descuidando sus deberes. La comida estaba ahí, que comiera rápido y limpiara todo, que no lo dejara para que se llenara de hormigas. Sofía añadió con voz melosa que el trabajo de su cuñada, rodeada de cosas viejas y llenas de malas energías, la hacía ser una persona sombría y amargada. Seguro que llegaba tarde porque se quedaba por ahí para quitarse el mal olor antes de atreverse a volver. Soltó una risita, burlándose de que su cuñada ganara dinero con una profesión tan poco glamurosa y se diera aires de ejecutiva ocupada. Isabel no respondió. Estaba demasiado cansada para discutir. Subió en silencio a su habitación, pensando solo en ducharse y dormir para olvidar el hambre. Al abrir el armario para coger ropa, se detuvo. El cajón secreto donde guardaba algo de dinero en efectivo para emergencias estaba movido. Un mal presentimiento la invadió. Abrió la pequeña caja de madera que escondía bajo la ropa de invierno. Estaba vacía. Los 2.000 euros que había sacado el día anterior para pagar un curso de especialización y las medicinas de sus padres habían desaparecido. En esa casa, aparte de ella, solo Marcos sabía dónde guardaba ese dinero. Isabel bajó corriendo a la habitación de Carmen con la caja vacía en la mano. Se plantó frente a Marcos, le mostró la caja y, con voz temblorosa, le preguntó dónde estaba el dinero. Marcos se sobresaltó, evitando su mirada. Carmen y Sofía dejaron de reír y la miraron fijamente. Marcos, nervioso, se rascó la cabeza. Dijo que lo había tomado prestado y no había tenido tiempo de decírselo. Como Sofía estaba muy triste, le había dado el dinero para que se comprara un tratamiento de spa completo y algunos vestidos nuevos para animarse. Pensaba que, siendo marido y mujer, el dinero era de ambos. No entendía por qué se ponía tan tensa. Isabel sintió como si un rayo la hubiera partido. 2.000 euros eran el fruto de un mes entero de trabajo duro, inhalando polvo y productos químicos. Dinero que había ahorrado céntimo a céntimo. Y su marido lo había robado tranquilamente para que su hermana se fuera de spa y de compras. Mientras tanto, él no le había dado ni un euro para los gastos de la casa ese mes.
Con voz contenida, Isabel le preguntó a Marcos si sabía para qué iba a usar ese dinero. Marcos, molesto, respondió que a ella no le faltaba el dinero, que cuando tuviera un nuevo proyecto se lo devolvería. No entendía por qué armaba tanto escándalo delante de sus padres. Sofía intervino con desdén. Dijo que su cuñada era una tacaña. Su cuñada sufría una desgracia, y su hermano le daba un poco de dinero para animarse, y ella se quejaba. Se burló de Isabel diciendo que ganaba dinero, pero era tan agarrada que nadie la soportaba. Carmen se unió al coro, acusando a Isabel de ser una mujer mezquina que contaba hasta el último céntimo. Dijo que el dinero de su hijo también era de ella. Marcos había tomado dinero de su propia casa. No se lo había robado a nadie, así que no entendía el escándalo. Concluyó con una frase hiriente. No te creas tan importante por ganar 4 duros y menosprecies a esta familia. Marcos es arquitecto, hace grandes cosas. Cuando gane millones, tú también te beneficiarás. Ahora que pasa por un mal momento, tienes que ser comprensiva y apoyarlo. Isabel se quedó de pie en medio de la habitación, con las lágrimas a punto de brotar, pero se las tragó. Se dio cuenta de que no solo era el cajero automático de esa familia, sino también una sirvienta no remunerada, despreciada y explotada hasta la médula. El domingo, Isabel planeaba dormir un poco más para recuperarse de una semana agotadora. Pero a las 7 de la mañana, Carmen ya estaba aporreando la puerta para despertarla. Le entregó una hoja de papel llena de texto, la lista de tareas del día. Le dijo que era un buen día y que había invitado a unos amigos de Sofía y a algunas señoras de su asociación de mujeres del barrio para animarla. La tarea de Isabel era ir al mercado y preparar un banquete para unas 15 personas. El menú ya estaba decidido. Cochinillo asado, paella de marisco, sopa de pescado, platos elaborados que requerían mucho tiempo y dinero. Además, señaló una montaña de ropa cara de seda de Sofía en el baño. Dijo que la lavadora estaba rota, así que Isabel debía lavarlo todo a mano, tenderlo con cuidado y plancharlo para que Sofía tuviera algo que ponerse para recibir a sus invitados. Isabel sostuvo la lista, sus manos temblando de rabia. Miró a Carmen y dijo, articulando cada palabra, que estaba cansada y necesitaba descansar. Había trabajado sin parar toda la semana y al llegar a casa le tocaban las tareas domésticas. No tenía fuerzas para servir en la fiesta de Sofía. Sugirió que Carmen encargara la comida o que Sofía se encargara de sus propios amigos. En cuanto a la ropa, quien la usaba, la lavaba. Ella no era una sirvienta. Carmen se puso morada al escuchar la negativa rotunda de Isabel. No esperaba que su nuera, habitualmente sumisa, se atreviera a responderle de esa manera. Golpeó la mesa de cristal con un estruendo que sobresaltó a Javier. Gritó que Isabel era una insolente y una maleducada, la acusó de ser una nuera desagradecida que, por ganar dinero, quería pisotear a su suegra. Dijo que era una desgracia para la familia tener una nuera como ella. Su cuñada sufría y sus amigos venían a apoyarla. Una buena cuñada debería arremangarse y ayudar para dejar bien a la familia, no mostrarse perezosa y resentida. Marcos, que estaba tomando un café en el patio, entró corriendo. Al ver a su madre al borde de un ataque, se volvió hacia Isabel y le gritó. Le preguntó qué había hecho para enfadar tanto a su madre. Era solo una comida, que la preparara y acabara con el problema. Los amigos de Sofía eran gente importante. No podía dejar a la familia en ridículo. Isabel miró a Marcos directamente a los ojos y le preguntó quién estaba dejando en ridículo a quién. Le preguntó si los 2.000 euros que él le había robado no eran suficientes para que Sofía contratara a alguien. ¿Por qué tenían que explotarla a ella? Sofía bajó de su habitación, y al oír la conversación, se echó a llorar a gritos. Se lamentó de que su cuñada la odiaba, y quería echarla, por eso buscaba pelea. Amenazó con irse de casa para no molestarla, que prefería morir en la calle. Carmen, angustiada por su hija, alcanzó el punto máximo de su ira. Señaló a Isabel y le dio un ultimátum. Su voz era fría, dura y cruel. Te lo diré una vez. Mientras yo viva en esta casa, yo mando. Sofía es mi hija y es natural que viva aquí. Tú eres la nuera. Tu deber es cuidar y servir a esta familia. Si no puedes servir a tu cuñada en este momento, si no cumples con tu deber de nuera, entonces lárgate. Esta casa no acoge a nueras perezosas, insolentes y egoístas como tú. Vete y desaparece de mi vista, para que Marcos pueda casarse con otra mujer, una que sea más sensata. La habitación se sumió en un silencio sepulcral tras el grito de Carmen. Isabel miró a Marcos, esperando una palabra de apoyo, o al menos un intento de calmar la situación, pero no. Marcos se quedó allí, con la cabeza gacha, jugueteando con el borde de su camisa, sin atreverse a mirar a su esposa. Tenía miedo de su madre, de los llantos de su hermana, y sobre todo, la falsa dignidad de un hombre débil
le hizo elegir el silencio, aprobando la sinrazón de su madre. El silencio de Marcos fue el cuchillo final que cortó el último hilo de paciencia y afecto que quedaba en el corazón de Isabel. No lloró, no gritó. Una calma extraña la envolvió. Miró a Carmen, a Sofía y por último a Marcos. En su mente una decisión audaz se había formado, más clara y firme que nunca. Isabel esbozó una leve sonrisa, una sonrisa gélida que hizo que Carmen se estremeciera. No dijo nada. Se dio la vuelta en silencio y subió a su habitación. Carmen, creyendo que se había asustado y que iba a obedecer, le dijo a Marcos con altivez: «Hay que ser estricto para que obedezcan. A las mujeres no se las puede consentir, que se malcrían». Pero Carmen no sabía que Isabel no subía para cambiarse y bajar a la cocina, sino para abrir su ordenador y enviar un correo electrónico confirmando el vuelo más importante de su vida para la mañana siguiente. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa de 3 plantas en el barrio de Malasaña era pesada como el plomo. El cielo de Madrid estaba gris, y una llovizna fina aumentaba la sensación de penumbra y humedad típica de las casas antiguas y oscuras. Normalmente, a esa hora, la cocina ya estaría en marcha, con el olor a café recién hecho y tostadas inundando la casa. Pero hoy, la cocina estaba fría y silenciosa. Carmen se despertó temprano, escuchando desde la cama. Esperaba oír los ruidos familiares de Isabel preparando el desayuno, el sonido del agua corriendo, pero no hubo nada. Sonrió para sus adentros, pensando que su nuera, asustada por su reprimenda de la noche anterior, estaría llorando arrepentida o habría salido sigilosamente al mercado para enmendar su error. Despertó a Javier con voz sonora para que fuera al baño, diciéndole que se preparara, que hoy tenían una gran comida, y su nuera prepararía platos deliciosos. Pero cuando Carmen ayudó a Javier a salir al salón, la escena que encontró la dejó atónita. Sobre la mesa del comedor, en lugar de platos y cubiertos, solo había una hoja de papel impresa y un grueso dossier. Isabel estaba sentada allí, con una taza de café negro humeante en la mano, vestida impecablemente con un traje de chaqueta gris, el pelo recogido en un moño elegante y un maquillaje ligero que le daba un aire sorprendentemente sofisticado. A su lado, 2 maletas de viaje enormes. Marcos bajó las escaleras, bostezando. Al ver a su mujer vestida elegantemente, tomando café en lugar de ocuparse de la comida, frunció el ceño. Le preguntó qué estaba haciendo, que en lugar de ir al mercado y preparar la comida para los invitados de Sofía, estaba ahí sentada como una reina. Su madre había dicho que hoy había que preparar comida para 15 personas. Isabel dejó la taza de café sobre el platillo. El sonido de la porcelana resonó en el silencio. Levantó la vista, mirando directamente a Carmen y luego a Marcos, con una voz tan tranquila que daba escalofríos. Dijo que ya que todos estaban despiertos, tenía un breve anuncio que hacer. Carmen, altanera, le preguntó qué nuevo drama se traía entre manos, si quería disculparse, que lo hiciera rápido y se fuera a la cocina, que dejara de hacer teatro. Isabel sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y deslizó la hoja de papel hacia su suegra. Era la carta oficial del instituto donde trabajaba, confirmando su traslado por un año a París para un programa de especialización y trabajo. Con voz pausada, dijo que, cumpliendo el deseo de su suegra de la noche anterior, se había dado cuenta de que no tenía la capacidad ni la generosidad para servir a su cuñada como una criada, ni para satisfacer a su suegra. Por lo tanto, había decidido marcharse para que la familia pudiera vivir en paz, para que madre e hija pudieran cuidarse mutuamente sin que ella las molestara. Marcos tomó el papel y lo leyó. Sus manos comenzaron a temblar. Balbuceó preguntando qué era eso de ir a París. ¿Un año? ¿Por qué no lo había consultado con él? Isabel se levantó y se ajustó la chaqueta. Respondió a Marcos que había recibido esa oportunidad el mes anterior, pero había dudado por preocuparse por su padre y por la familia. Sin embargo, la noche anterior, su madre y él la habían ayudado a tomar la decisión final. Ya había comprado el billete de avión. El vuelo salía a las 11 de la mañana. El taxi para llevarla al aeropuerto estaba a punto de llegar. Carmen, al oír esto, soltó una carcajada sarcástica y amarga. Dijo que se fuera, que desapareciera, que a quien creía que estaba amenazando. Le dijo a Isabel que, una vez que se fuera, no se atreviera a volver a poner un pie en esa casa, a ver si sin ella la casa se derrumbaba. La retó a irse de una vez. Le casaría con Marcos una nueva esposa, 10 veces más guapa y obediente que esa nuera que se creía superior. Sofía también bajó en ese momento. Al oír que su cuñada se marchaba, su rostro se iluminó de alegría. Con un mohín, dijo que si se iba, que lo hiciera rápido, que le dejara la habitación grande, las llaves de la nevera y dinero para el mercado antes de irse. Isabel miró a las 3 personas frente a ella y negó con la cabeza, hastiada. Se inclinó,
Tomó sus maletas y le dijo a Carmen con ligereza: «No te preocupes, madre. Me voy a trabajar. A desarrollar mi carrera. No de vacaciones. Cuando me haya ido, tendrás que ocuparte de la casa. Sofía ya es mayor, edúcala en mi lugar. Y en cuanto a la nueva esposa para Marcos, tómate tu tiempo, al menos hasta que él firme los papeles del divorcio». Sonó el timbre. Era el taxista. Isabel, sin mirar atrás ni una sola vez, arrastró sus maletas y salió por la puerta, dejando atrás el desconcierto que comenzaba a apoderarse de la mente de Marcos. Marcos fue el primero en reaccionar. Salió corriendo, bloqueando la puerta y agarrando a Isabel del brazo, con un sudor frío perlando su frente. Marcos no estaba preocupado por perder a su esposa, sino por algo mucho más práctico: el dinero. Le preguntó a gritos a Isabel que si se iba así, ¿qué pasaba con la hipoteca de la casa, la enfermedad de su padre y sus medicinas mensuales, las facturas de luz y agua, la comida y, además, la deuda con el banco? Gritó preguntándole que si ella se iba, ¿quién se ocuparía de todo? ¿Pensaba lavarse las manos y ya está? Carmen, al oír la palabra dinero, también se sobresaltó. Corrió a agarrar la maleta de Isabel, su tono cambiando por completo. Dijo que se fuera donde quisiera, pero que dejara dinero para que su marido y su familia pudieran arreglárselas. ¿Se llevaba todo el dinero? ¿Pretendía que su padre se muriera de hambre? Isabel se soltó de Marcos. Miró a su marido directamente a la cara y le devolvió la pregunta. Le preguntó cómo, siendo un hombre, el cabeza de familia, podía hacerle esa pregunta a su esposa. ¿Dónde estaba su sueldo de arquitecto y los beneficios de los proyectos de los que tanto presumía ante sus amigos? ¿O se lo había gastado todo en su falsa apariencia y en juergas con ellos? Marcos se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Isabel se giró hacia Carmen. Dijo, con claridad para que toda la familia la oyera, que 2 años atrás, Marcos había perdido mucho dinero en un negocio fallido y había pedido un préstamo a prestamistas que amenazaron con romperle las piernas. Fue ella quien tuvo que usar su nómina como aval, pedir un préstamo al banco e incluso vender las joyas que su madre le había regalado para pagar las deudas de Marcos y reformar la casa para que su padre tuviera un lugar decente donde recuperarse. La escritura de esa casa estaba actualmente en el banco como garantía de una hipoteca. Cada mes, el pago de intereses y capital ascendía a más de 1.800 euros. Durante 2 años, todo ese dinero se había deducido de su cuenta bancaria. Isabel miró su reloj y sonrió con amargura. Les dio la noticia que fue como un trueno. Dijo que el día 15 de ese mes vencía el próximo pago. Es decir, en solo 5 días. Ella se iba. Y por supuesto, su cuenta bancaria se iba con ella. La deuda restante era de unos 320.000 euros. Marcos y la familia tendrían que arreglárselas para pagarla. Si se retrasaban, el banco ejecutaría la hipoteca y embargaría la casa. Entonces, que no la culparan a ella. Carmen, al oír la cifra de 320.000 euros y el riesgo de perder la casa, sintió que las piernas le flaqueaban y se desplomó en el sofá. Sofía se quedó boquiabierta. El pastel que estaba comiendo se le cayó al suelo. Balbuceó preguntando cómo era posible. Si Marcos siempre decía que eran ricos y que sus negocios iban viento en popa. Marcos se quedó paralizado, pálido como un muerto. Sabía que Isabel decía la verdad. Durante 2 años había vivido a costa de su esposa, acostumbrado a un tren de vida que no podía permitirse, olvidando la enorme deuda que pendía sobre sus cabezas. Siempre pensó que Isabel se haría cargo para siempre. Isabel asestó el golpe final. Dijo que la noche anterior su madre le había dicho que si no servía, que me largara. Ya me he largado. Ahora es vuestro turno de demostrar vuestra valía. Mi viaje de trabajo es una oportunidad para ganar dinero y pagar las deudas que yo misma contraje para ayudarte. Si conserváis esta casa o no, dependerá de la suerte de vuestra familia. Dicho esto, Isabel salió decididamente hacia el coche. La puerta se cerró de golpe y el taxi se puso en marcha, dejando atrás la casa sumida en un pánico absoluto. Marcos corrió unos pasos tras el coche, pero fue inútil. Se giró para mirar a su madre y a su hermana, y vio un futuro oscuro cerniéndose sobre él. Isabel se fue, dejando un vacío inmenso y un caos que nadie en su familia había previsto. Esa misma mañana, el infierno abrió sus puertas para Carmen y sus hijos. Los invitados de Sofía llamaron para pedir la dirección y asistir a la fiesta. Carmen, desesperada, le dijo a Sofía que cancelara, inventando que su padre había empeorado y estaba en urgencias. Sofía pataleó, furiosa por quedar mal con sus amigos. Pero al ver la cocina fría y la nevera vacía, no tuvo más remedio. Ese mediodía, toda la familia tuvo que comer fideos instantáneos. Marcos, por costumbre, se sentó a la mesa esperando que le sirvieran,
y solo al cabo de un rato recordó que su mujer se había ido. Torpemente, fue a la cocina a calentar agua, y derramó la mitad del hervidor en el suelo, quemándose por poco. A la hora de la medicación, Javier gemía en su cama. Carmen buscó por todos los armarios las pastillas para la tensión y para la memoria de su marido, pero no las encontró. Isabel siempre las dejaba organizadas por día y hora en un pastillero. Ahora, frente a un montón de blísteres de colores en una bolsa, Carmen no sabía cuál era cuál. Por miedo a darle la pastilla equivocada, decidió que Javier se saltara la dosis del mediodía. Por la tarde, el calor sofocante del verano madrileño se colaba por cada rincón de la casa. La ropa sucia de Sofía y del resto se amontonaba en el baño, desprendiendo un olor agrio. Carmen le pidió a Sofía que lavara, pero ella protestó diciendo que sus uñas de gel, que costaban una fortuna, se estropearían con el detergente. Carmen se lo pidió a Marcos. Él, agobiado por cómo conseguir el dinero para el banco, le contestó de mala gana que lo dejara, que ya lo llevaría a la lavandería. Para la cena nadie podía soportar más fideos. Sofía exigió arroz. Marcos se arremangó y fue a la cocina a preparar arroz y una tortilla. Pero el pobre hombre, que nunca había hecho nada en casa, se olvidó de encender la arrocera. Cuando sirvió la mesa, descubrió el arroz hinchado en agua fría. La tortilla estaba tan salada como la salmuera porque se le había ido la mano con la salsa de soja. Javier, hambriento, intentó comer un trozo, pero tosió y lo escupió todo. Carmen miró la comida desastrosa, a su marido enfermo y descuidado, a su hija inútil pegada al móvil y a su hijo torpe. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a maldecir en voz alta. Maldijo a Isabel por ser una desgraciada y abandonarlos. Maldijo a Marcos por ser un hombre inútil que no sabía controlar a su mujer. La casa, que Isabel mantenía impecable, se había convertido en menos de 12 horas en un campo de batalla desordenado, sucio y lleno de gritos. La oscuridad cayó sobre la casa, no solo la de la noche, sino la de la impotencia. Pasó una semana, y la vida de la familia de Carmen se hundió en la crisis. Pero el verdadero golpe no fue la comida mal hecha o la casa sucia, sino las facturas. El lunes por la tarde, el presidente de la comunidad de vecinos llamó al timbre con un fajo de recibos: luz, agua, internet y gastos de comunidad. Isabel siempre los pagaba por domiciliación bancaria, pero antes de irse había cancelado todos los pagos automáticos. Marcos sostuvo la factura de la luz. Sus ojos casi se salían de las órbitas. 400 euros por un mes. No podía creerlo. Le gritó a Carmen preguntando por qué era tan alta. La causa era Sofía. Desde que llegó, tenía el aire acondicionado a 18 grados día y noche, incluso cuando salía, para que la habitación estuviera fresca al volver. También dejaba el termo de agua caliente encendido las 24 horas. Marcos subió corriendo a la habitación de Sofía y la regañó. Ella, que se estaba aplicando una mascarilla, le contestó descaradamente. Dijo que por unos pocos euros no tenía que ponerse así, que para qué ganaba dinero si no. Marcos, furioso, le tiró la factura a la cara, gritando que de dónde iba a sacar el dinero para pagarla. Aún no había cobrado su sueldo, y el cliente de su último proyecto se retrasaba en el pago. Aún en shock por la factura de la luz, Marcos recibió un mensaje de la compañía telefónica informando del corte de internet por impago de 2 meses. Javier no podía ver la televisión porque también habían cortado la señal. El dinero para la compra diaria también era una carga. Carmen, acostumbrada a comprar sin mirar precios porque Isabel siempre le daba dinero de más, ahora veía cómo el dinero que le daba Marcos se esfumaba con solo comprar un pollo y unas verduras. Empezó a tener que regatear, y las vendedoras del mercado se burlaban de ella, una señora de un barrio bueno siendo tan tacaña. El clímax llegó esa noche en la cena. Marcos anunció que solo le quedaban 200 euros para pasar el resto de la semana, y aún no había comprado las medicinas de su padre, que costaban 150 euros. El ambiente se volvió sombrío. Carmen, mientras limpiaba unas verduras de mala calidad, culpó a Isabel. Dijo que era una desagradecida, que se había ido sin pagar las facturas, que quería arruinarlos. Instó a Marcos a llamar a Isabel y pedirle dinero, diciéndole que su padre estaba muy grave. Marcos llamó, pero solo escuchó la voz automática del operador. Intentó por WhatsApp y vio que Isabel estaba en línea, pero lo había bloqueado. Desesperado, se giró hacia Sofía, que se estaba limando las uñas. Le preguntó si tenía dinero, que se lo prestara para pagar la luz antes de que la cortaran. Sofía, sobresaltada, escondió su bolso y dijo que no tenía nada, que se había ido de casa de su marido con lo puesto. Pero su mirada esquiva no engañó a Marcos. Recordó las bolsas de marcas de lujo que Sofía había estado recibiendo por mensajería. Una sospecha comenzó a crecer en su mente sobre su querida hermana. En ese momento, sonó el teléfono fijo. Una voz de hombre, con un tono amenazante,
Preguntó por la señorita Sofía para aclarar unas cuentas. La lluvia torrencial de Madrid acababa de cesar, dejando una atmósfera bochornosa por el vapor que ascendía del asfalto. Dentro de la casa, el ambiente era aún más sofocante. Marcos estaba sentado, ausente, frente a la cena fría, con la factura de la luz en la mano, sin saber cómo pagarla, cuando el timbre sonó de forma insistente y amenazante. Carmen, que le daba un masaje a Javier, se sobresaltó. Le dijo a Marcos que fuera a ver quién era tan maleducado. Marcos se levantó con desgana y abrió la puerta. Frente a él había dos hombres desconocidos. Uno era corpulento, con una gruesa cadena de oro al cuello y la cara llena de cicatrices. El otro, más delgado, vestía camisa blanca y llevaba un maletín de cuero. El hombre delgado preguntó bruscamente si esa era la casa de la señorita Sofía. Marcos asintió, vacilante. Antes de que pudiera preguntar quiénes eran, los dos hombres entraron en la casa como si fuera suya. Carmen, al verlos, se levantó asustada y se interpuso para proteger a Javier. Gritó preguntando quiénes eran y qué querían, amenazando con llamar a la policía. El hombre corpulento se rió, se sentó en una silla y encendió un cigarrillo. Dijo que llamara a quien quisiera, que ellos solo venían a cobrar una deuda, no a robar. El hombre delgado abrió su maletín, sacó unos papeles y los arrojó sobre la mesa. Marcos los cogió. Sus ojos se abrieron como platos al ver la cifra total de la deuda, con intereses, 50.000 euros. Debajo la firma y la huella dactilar de Sofía. El documento se titulaba Préstamo para inversión empresarial. Carmen cogió el papel, temblando. No podía creerlo. Balbuceó que debía de ser un error, que su hija era una buena chica, que acababa de ser expulsada por su marido y no podía haber pedido tanto dinero. Justo en ese momento, Sofía bajó de su habitación, retransmitiendo en directo por redes sociales sus penurias. Al ver a los dos hombres, su rostro se quedó sin sangre. Intentó dar media vuelta y huir, pero el hombre corpulento la bloqueó en las escaleras. El hombre delgado golpeó la mesa con los dedos. Dijo que la señorita Sofía pensaba que huyendo de su marido se libraría de sus deudas, que su exmarido había sido muy paciente, pagándole las deudas 2 veces, pero que a la tercera se cansó y la echó para que sus padres la educaran. El plazo para pagar era mañana. Si no había dinero, que no se quejaran si se ponían serios. Marcos miró a su hermana, su expresión pasando de la incredulidad a la furia. Le gritó a Sofía preguntando qué significaba todo aquello. Sofía, temblando, se arrodilló a los pies de Carmen, llorando. Confesó que se había metido en un sistema de inversión piramidal online y la habían estafado. Para intentar recuperar el dinero, pidió préstamos a usureros para apostar online, pero perdió aún más. La deuda creció sin control. Al oírlo, Carmen se desmayó en el sofá. Javier balbuceaba, con la baba cayéndole por la comisura de los labios por el shock. Marcos se quedó paralizado. La historia del jarrón roto era una farsa para ocultar su vergonzosa verdad. Toda la familia había sido engañada, y la única persona que podría haberlo visto venir, Isabel, había sido expulsada por ellos mismos. Los cobradores se fueron, no sin antes advertir que si al día siguiente no había dinero, esa casa sería la más iluminada de la calle. La puerta se cerró con un golpe seco, como un clavo en el ataúd de su falsa paz. Esa noche, la casa se sumió en un silencio aterrador. Carmen yacía en la cama, con un paño húmedo en la frente. Sofía se encerró en su habitación. Marcos se sentó en el balcón, fumando sin parar. En su desesperación, volvió a llamar a Isabel, esta vez a través de una aplicación de llamadas internacionales. Esperaba que ya estuviera en París y se apiadara de ellos. Tras una larga espera, la pantalla se iluminó. Isabel contestó. Detrás de ella, una ventana mostraba los tejados de París. Sostenía una copa de vino, su aspecto era radiante y elegante, muy diferente a su imagen descuidada de antes. Marcos, con la garganta seca, le preguntó si había llegado bien, si estaba cómoda. Isabel tomó un sorbo de vino y con voz gélida le preguntó para qué la llamaba. Si era por dinero, que colgara para no gastar. Marcos le suplicó. Le contó lo de los cobradores, la deuda de Sofía de 50.000 euros, el desmayo de su madre. Le rogó que los salvara, que le prestara de sus ahorros para pagarles antes de que mataran a Sofía. El rostro de Isabel no cambió. Dejó la copa y miró fijamente a la cámara. Dijo que escuchara bien. Mis ahorros son el sudor de 10 años de trabajo. No tengo ninguna obligación de tirarlos al pozo sin fondo que ha cavado tu hermana. Cuando ella se gastaba el dinero en bolsos de lujo y spas, se acordaba de su cuñada o me llamaba criada. Cuando tu madre me echó, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hiciste? Marcos, lloriqueando, dijo que se había equivocado, que había sido un cobarde, pero que eran marido y mujer. Si no sentía pena por él, que la sintiera por su padre,
que estaba muy enfermo. Isabel se rió con amargura. Dijo que si le importaba a su padre, que vendiera su scooter Vespa y sus relojes de colección para pagar la deuda. En cuanto a ella, ya había bloqueado su acceso a la cuenta conjunta. Que no esperara ni un céntimo de ella. Era su familia, y él, como hombre, debía hacerse cargo. Dicho esto, cortó la llamada, dejando a Marcos sumido en la oscuridad. Se dio cuenta de que su último salvavidas se había roto. Isabel ya no era la mujer sumisa y fácil de manipular. Se había transformado. Marcos apoyó la cabeza en la barandilla, recordando cómo cuando Isabel estaba, todo funcionaba sin que él moviera un dedo. Ahora, ante la adversidad, se sentía desnudo y débil. A la mañana siguiente, el barrio se despertó con un olor nauseabundo. Marcos abrió la puerta y casi vomitó. La puerta, el porche y parte de la fachada estaban cubiertos de una mezcla de pintura roja y basura podrida. Los vecinos que salían a pasear se tapaban la nariz y cuchicheaban. Marcos, furioso, limpió el desastre, sintiendo cómo el olor y la humillación se le impregnaban en la piel y en el orgullo de su familia. Después, subió a la habitación de Sofía. La sacó de la cama y la arrastró frente a su armario lleno de ropa y bolsos de marca. Le gritó que lo vendiera todo para pagar la deuda. Sofía se aferró a sus cosas, gritando que eso era su imagen, que cómo iba a mirar a sus amigos. Le dijo que él era un inútil, que vendiera su propia moto. La rabia acumulada explotó. Marcos abofeteó a Sofía con tal fuerza que la tiró al suelo. Ella, con el labio sangrando, se abalanzó sobre él, arañándolo y gritando. Carmen subió corriendo, y al ver a su hija herida, empujó a Marcos, golpeándolo. Llorando, lo llamó monstruo, cobarde. Le dijo que Sofía era su hermana, que si se equivocaba debía aconsejarla, no pegarle, que era un ser despiadado, igual que su esposa. Marcos se dejó golpear, mirando con asco a su madre defendiendo a su hija malcriada y a su hermana egoísta. Se rió amargamente y dijo que siguiera consintiéndola, que un día vendería la casa entera, y entonces ya lloraría. Carmen abrazó a Sofía, y ambas lloraron como si Marcos fuera el culpable de todo. Fuera. El hedor seguía colándose por las ventanas, mezclándose con el olor a podredumbre de una familia en plena descomposición. El almuerzo de ese día quedó intacto. Los sollozos de Sofía y las maldiciones de Carmen no cesaban. Javier, en su habitación, lo oía todo, impotente. La angustia le oprimió el pecho. Por la tarde, Marcos escuchó la respiración entrecortada de su padre. Se giró y vio a Javier con el rostro morado, agarrándose el pecho y con los ojos en blanco. Marcos gritó horrorizado. Carmen corrió y al ver a su marido convulsionando chilló de pánico. Llamaron a una ambulancia, que llegó con las sirenas a todo volumen y se llevó a Javier al Hospital La Paz. Los médicos diagnosticaron un infarto agudo de miocardio. Su estado era crítico y necesitaba una intervención urgente para salvarle la vida. Una enfermera le entregó a Marcos un formulario para pagar un depósito de 5.000 euros por la operación y los materiales. Marcos miró el papel con manos temblorosas. En su cartera solo tenía 200 euros. Miró a Carmen, que también estaba pálida. Ella sacó unos pocos billetes de su bolsillo. Marcos salió al pasillo y llamó frenéticamente a todos sus amigos, a aquellos a los que tantas veces había invitado. Pero solo recibió excusas. Unos estaban de obras, otros acababan de tener un hijo, otros no contestaban. Todos conocían su situación y nadie quería verse involucrado. La enfermera lo apremió para que pagara. Cada minuto era vital. Marcos, desesperado, le dijo a su madre que no había conseguido nada. Carmen, con lágrimas en los ojos, se quitó el collar de oro que había heredado de su madre. Luego, de un bolsillo oculto, sacó una bolsita de tela y extrajo 3 anillos de oro. Era todo lo que le quedaba. El dinero que guardaba para su propio funeral y el de su marido. Le dio el oro a Marcos y le dijo que lo vendiera en la joyería de enfrente del hospital, que pagara lo que pudiera y que el resto ya lo pediría prestado. Marcos corrió con el oro aún caliente de las manos de su madre. Mientras corría, lloraba. Era un hombre hecho y derecho, un arquitecto, y en el momento más crítico para su padre, tenía que ser su madre quien vendiera sus últimas posesiones para salvarlo. Mientras esperaban fuera del quirófano, Carmen lloraba y se quejaba. No culpaba a Sofía por sus deudas, ni a Marcos por su inutilidad. Culpaba a Isabel. Decía que, al irse, se había llevado la suerte de la casa, que los había maldecido y por eso Javier estaba así. Si ella estuviera allí, habría pagado y no tendrían que haber vendido el oro. Marcos, a su lado, la escuchaba en silencio. No tenía fuerzas para discutir, ni cara para defender a Isabel, solo sentía un vacío y un miedo inmenso. El oro fue suficiente para pagar el primer depósito, pero tras la operación venía una costosa recuperación, y la hipoteca seguía pendiente.
y la deuda de Sofía estaba a punto de estallar. El futuro de su familia parecía completamente cerrado. En el Hospital La Paz, el aire era denso por el olor a desinfectante y el calor del verano. Marcos estaba sentado en un pasillo, mordisqueando un bocadillo rancio. Su teléfono vibraba con llamadas de los prestamistas y del banco, pero no se atrevía a contestar. Carmen, a su lado, demacrada tras varias noches en vela, se abanicaba y se lamentaba de su mala suerte. Le preguntó a Marcos si había conseguido dinero, porque por la tarde había que pagar más por las medicinas y la estancia en cuidados intensivos. Marcos negó con la cabeza, diciendo que nadie le prestaba, que incluso su mejor amigo lo había bloqueado. Sofía apareció con un batido en la mano, se sentó y, con arrogancia, dijo que quejarse no servía de nada, que la única solución era vender la casa. Carmen se escandalizó. Dijo que era la casa de sus antepasados, el lugar donde honraban a los muertos. Si la vendían, ¿dónde irían? Sofía sorbió su batido y replicó que ¿qué era más importante? ¿Salvar la vida de su padre o una casa para los muertos? Argumentó que la casa, aunque vieja, estaba en un buen barrio y podrían sacar cerca de 1 millón de euros. Con eso pagarían sus deudas, la hipoteca de Marcos y el tratamiento de su padre. Con el resto, podrían comprar 3 apartamentos en las afueras. Vivirían como reyes. Marcos, al oírla, vaciló. Sabía que vender la casa familiar era una deshonra, pero estaban desesperados. Si la vendía, se libraría de las deudas y podría empezar de nuevo, sin depender de Isabel. Carmen, tras dudar, miró hacia la puerta de la UCI donde yacía su marido. Pensó en los cobradores, en la miseria de los últimos días y finalmente cedió. Dijo, con lágrimas en los ojos, que la venderían para salvar a su padre y para que sus hijos pudieran rehacer sus vidas. Pero exigió comprar otra casa inmediatamente para trasladar el altar de sus antepasados. A Sofía se le iluminaron los ojos. Llamó al instante a un agente inmobiliario que conocía. Le dijo que trajera a un buen cliente, que la venta sería rápida. Marcos, viendo el entusiasmo de su hermana ante la desgracia familiar, sintió un nudo en la garganta. ¿Desde cuándo su familia había caído tan bajo como para vender su hogar ancestral por dinero? Pero no tenía otra opción. Asintió, convirtiéndose en cómplice. La noticia de la venta de la casa se extendió rápidamente. Dada su ubicación privilegiada, a pesar de su mal estado, atrajo a varios compradores. 2 días después, un agente llamado David trajo a una pareja adinerada. Carmen los recibió, intentando aparentar que vendían para mudarse al extranjero, no por deudas. A los compradores les encantó la casa, especialmente su estructura de madera noble. Tras un breve regateo, acordaron un precio de 950.000 euros, una fortuna que resolvería todos sus problemas. Al día siguiente, se citaron en la notaría para firmar el contrato de arras y verificar la documentación. Marcos llevó la escritura de la propiedad. En la notaría, el comprador, un hombre meticuloso, pidió al notario que comprobara la situación legal de la propiedad en el registro antes de pagar. Tras unos minutos, la notaria, una mujer de aspecto serio, les informó de que la propiedad estaba hipotecada en el Banco X para garantizar un préstamo a nombre de Marcos. Marcos asintió, explicando que usaría el dinero del depósito para cancelar la hipoteca y liberar la escritura. Pero la notaria negó con la cabeza. El problema era otro. El préstamo tenía como avalista y copropietaria a la esposa de Marcos, Isabel. El contrato estipulaba que cualquier transacción relacionada con la propiedad, incluida la cancelación de la hipoteca, requería obligatoriamente la firma de ambos cónyuges. El banco había evaluado la capacidad de pago basándose principalmente en los ingresos de Isabel, no en los de Marcos. El comprador preguntó dónde estaba la señora Isabel, que viniera a firmar. Carmen, Sofía y Marcos palidecieron. Marcos balbuceó que su mujer estaba trabajando en el extranjero. La notaria sentenció que, en ese caso, necesitaban un poder notarial validado por el consulado español en el extranjero. Sin ese poder o la presencia física de Isabel, la casa no se podía vender. Estaba legalmente bloqueada. El comprador, molesto por la pérdida de tiempo, se levantó, recuperó su dinero y se fue sin despedirse. El agente inmobiliario los miró con desprecio y se fue tras su cliente. Los 3 se quedaron solos en la notaría, con la esperanza hecha añicos. La sombra de Isabel, aunque ausente, lo controlaba todo. Al volver de la notaría, el desánimo se apoderó de la casa. La esperanza de vender se había esfumado. Marcos, desesperado, intentó contactar con Isabel por todos los medios. Le envió decenas de correos electrónicos, suplicando, apelando a su compasión, incluso mintiendo sobre la inminente muerte de su padre. Pero no obtuvo respuesta. Por la noche, borracho, la llamó por vídeo usando un número nuevo. Isabel contestó. Seguía pareciendo tranquila y distante.
Marcos rompió a llorar, suplicando y luego acusándola de cruel. Le gritó que si no enviaba el poder, todos morirían, y si eso la haría feliz. Isabel esperó a que terminara, y luego respondió con frialdad. Le recordó que la casa estaba hipotecada por las pérdidas de él en la bolsa, y que ella llevaba 2 años pagando la deuda. Y ahora él quería venderla para pagar las deudas de su hermana, borrando todo su esfuerzo. No iba a afirmar nada. La mitad de esa casa era suya. Marcos, revelando su verdadera naturaleza, la amenazó con el divorcio. Dijo que un juez ordenaría la venta y la división de los bienes. Isabel sonrió con desdén. Le dijo que llevaba mucho tiempo esperando eso, que revisara su correo. Le acababa de enviar un regalo. Marcos abrió el correo y encontró un borrador de acuerdo de divorcio y división de bienes. Isabel lo había preparado todo, detallando cada céntimo que había aportado, con extractos bancarios como prueba. Le ofrecía 2 opciones. O él le devolvía todo el dinero que ella había pagado, más los intereses, y ella firmaba. O se divorciaban y, tras saldar todas las deudas, lo que quedara de la casa se dividiría, dejándole a él casi nada. Marcos dejó caer el teléfono. Se dio cuenta de que Isabel lo había planeado todo. No se había ido por un enfado pasajero. Se había ido para acorralarlo y obligarlo a enfrentar la cruda realidad de su propia incompetencia y carácter. 3 días después, la casa estaba más desolada que nunca. Javier seguía en el hospital, gracias a un nuevo préstamo que Marcos había conseguido de usureros. Carmen lo cuidaba día y noche. En casa, Marcos bebía y Sofía, aterrorizada por las amenazas de los cobradores, buscaba algo de valor para vender. Sus ojos se posaron en el altar familiar, donde había un juego de candelabros de bronce antiguos, una herencia familiar que, según Carmen, valía una fortuna. Aprovechando que Marcos dormía la borrachera, Sofía cogió los candelabros, los envolvió en una manta y, de paso, se llevó la televisión y el microondas. Justo cuando salía por la puerta, Carmen llegó inesperadamente. Al ver a su hija robando los objetos sagrados, se quedó horrorizada. Intentó detenerla, gritando si había perdido la cabeza, si iba a vender el altar de sus antepasados. Sofía, acorralada, se enfrentó a su madre. Le gritó que los muertos estaban, que a ella la iban a matar y a su madre solo le importaban unos trozos de metal. Forcejearon y Sofía empujó a Carmen con todas sus fuerzas. Carmen cayó, golpeándose la cabeza contra el borde de una mesa. Con un gemido de dolor, quedó tendida en el suelo, sangrando. Sofía, al ver a su madre herida, sintió un instante de pánico, pero el miedo a sus acreedores fue más fuerte. Murmuró una disculpa y huyó con el botín. Carmen, en el suelo, llorando de dolor físico y emocional, recordó a Isabel. Recordó cómo era ella quien limpiaba y cuidaba esos candelabros con devoción. Había echado a la nuera buena para acoger a la hija desalmada. El remordimiento la consumió. Las olas rompían suavemente en la playa de arena blanca, y el viento susurraba entre las palmeras. En una villa de lujo en la costa de Tenerife, Isabel saboreaba un té de manzanilla. Lejos del ruido y la humedad de Madrid, sentía una libertad y una paz inmensas. En realidad nunca había ido a París. El billete era real, pero lo canceló. Había aceptado el proyecto del Museo Francés, pero trabajaría a distancia los primeros 3 meses. Mintió sobre su paradero para cortar todo contacto con la familia de Marcos y observar desde la distancia el desenlace de su drama. David, su abogado y viejo amigo, llegó con un dossier. Le informó de que todos los documentos estaban listos. Tenían pruebas irrefutables de que Isabel había sido la principal responsable financiera de pagar la hipoteca. Le preguntó si estaba segura de seguir adelante, ya que la familia de su marido podría perderlo todo. Isabel, con la mirada fija en el mar, le dijo que no quería destruir a nadie, pero que ellos la habían forzado. El buenismo mal empleado era estupidez, y ella ya había sido estúpida durante demasiado tiempo. Ahora solo reclamaba lo que era suyo. David le mostró un vídeo grabado discretamente. En él se veía la casa de Madrid, con la fachada sucia, Carmen con la cabeza vendada y Marcos deambulando como un alma en pena. Isabel lo miró sin sentir pena, como si viera una película sobre extraños. El banco había iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Si quería quedarse con la casa en lugar de que se subastara a bajo precio, tenía que actuar. Isabel le dijo a David que reservara un vuelo. Al día siguiente volvería a Madrid. Era hora de que la verdadera acreedora saliera a la luz. Madrid recibió a Marcos con un calor infernal. La casa, sin electricidad por 3er día consecutivo, era un horno. Hacia las 10 de la mañana, un coche con el logo de un banco se detuvo en la puerta. 3 empleados trajeados, acompañados por el presidente de la comunidad, llamaron a la puerta. Marcos sabía que había llegado el momento del juicio final,
Los empleados del banco le entregaron la notificación de ejecución hipotecaria y el aviso de embargo. Le explicaron en voz alta, para que todos los vecinos curiosos oyeran, que debido al impago reiterado y a la ausencia de la avalista, procedían a precintar la propiedad. Carmen, al oír la palabra precinto, se arrodilló, suplicando y llorando, pero las normas eran las normas. Los empleados, con firmeza pero con corrección, le explicaron que ya habían enviado múltiples avisos. Si no entregaban la casa voluntariamente, volverían con la policía y una orden judicial. Los vecinos cuchicheaban. La humillación era insoportable. Marcos, avergonzado, le gritó a su madre que entrara, que de nada servía suplicar. Prometió débilmente a los empleados que pagaría en 24 horas. Ellos, escépticos, aceptaron darle un último plazo. Pegaron una notificación de precinto temporal en la puerta y se fueron, prometiendo volver a la mañana siguiente con un agente judicial. Esa noche, en la oscuridad, Carmen recordó los primeros días de Isabel como nuera. Recordó su diligencia, su cuidado, cómo le masajeaba los pies cuando le dolían las articulaciones. Recordó las comidas deliciosas que preparaba, y recordó cómo la había tratado, como a una extraña, una máquina de hacer dinero. Había apoyado a su hija malcriada y había echado a la nuera que realmente se preocupaba por ellos. Ahora, su tesoro había robado el altar familiar y la había abandonado, mientras que su hijo era un inútil. El remordimiento la ahogaba. Temblando, cogió su viejo móvil y llamó a Isabel. Cuando oyó su voz fría al otro lado, Carmen se derrumbó. Llorando, le suplicó perdón. Le contó todo. La traición de Sofía, la inminente pérdida de la casa, la enfermedad de Javier. Admitió su culpa y le rogó que volviera a salvarlos. Al otro lado, Isabel guardó silencio un momento. Luego, con una voz desprovista de emoción, le dijo que las lágrimas ya no servían de nada. La bondad y la paciencia que una vez tuvo habían sido aniquiladas la noche que la echó. Ahora, entre ellos solo había una relación de deudores y acreedores. Carmen prometió cambiar, tratarla como a una reina. Isabel la interrumpió. Le dijo que al día siguiente volvería, pero no para empezar de nuevo, sino para poner fin a todo. Volvería para reclamar lo que era suyo. Que se prepararan para recibirla y que le dijeran a Marcos que tuviera un bolígrafo a mano. A las 9 en punto de la mañana siguiente, un coche de lujo negro se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió e Isabel bajó. Vestía un elegante vestido negro, gafas de sol y un bolso de marca. Su aura de poder y distancia dejó a la familia boquiabierta. La acompañaba David, su abogado. Isabel entró, ignorando el intento de Marcos de agarrarle la mano. Se sentó en el salón, dueña de la situación. Carmen intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. Sofía, que había vuelto a escondidas, al ver el aspecto próspero de su cuñada, recuperó su insolencia. Le dijo que ya era hora de que volviera y pagara las deudas, que dejara de hacerse la interesante. Antes de que Isabel pudiera responder, David habló con voz firme. Le informó a Sofía de que tenían pruebas de su agresión a Carmen y del robo de los bienes familiares, y que una denuncia estaba lista para ser presentada. Sofía palideció, aterrorizada. Isabel tomó la palabra. Anunció que estaba allí como parte interesada en la propiedad hipotecada. Había hablado con el banco, y estaba dispuesta a liquidar toda la deuda para salvar la casa. La familia la miró con una chispa de esperanza. Pero Isabel añadió su condición. El dinero que había invertido en pagar la hipoteca durante 2 años, más la cantidad que ahora adelantaría, superaba con creces el valor de la ruinosa propiedad. Por lo tanto, la casa debía ser transferida a su nombre, convirtiéndose ella en la única propietaria. El silencio que siguió fue absoluto. Era una adquisición, un cambio de poder en el que Isabel tenía todas las cartas. La sala de estar, impregnada del olor a humedad y tensión, pareció congelarse tras la declaración de Isabel. Carmen permanecía inmóvil, Marcos la miraba boquiabierto, y Sofía se encogía en un rincón. Isabel, serena, le hizo una seña a David, quien presentó un dossier con todos los extractos bancarios que probaban sus aportaciones económicas durante los últimos 2 años. Explicó que la suma total, incluyendo pagos de deudas de juego de Marcos y reformas, superaba el 1,5 millones de euros, más del 70% del valor actual de mercado de la propiedad. Carmen, temblando, balbuceó si su intención era robarles la casa. Isabel negó. No era un robo, sino una transacción. Si dejaban que el banco la subastara, lo perderían todo. En cambio, ella ofrecía una solución. Liquidaría los 320.000 euros restantes de la hipoteca a cambio de la transferencia de la propiedad. Marcos, furioso, se levantó de un salto, gritando que nunca firmaría, que era la casa de sus antepasados. Isabel, impasible, le contestó que si no firmaba, ella se iría.
y al día siguiente el agente judicial los desalojaría. Carmen, aterrorizada, se agarró a la falda de Isabel. Preguntó qué sería de ellos si la casa pasaba a su nombre. Isabel, sin un ápice de compasión pero manteniendo un límite moral, respondió que no los echaría a la calle. Permitiría que sus suegros vivieran en la planta baja hasta el final de sus días y contrataría a alguien para cuidar de Javier. Pero, mirando a Marcos y Sofía, sentenció con dureza. Marcos y Sofía tendrían que marcharse. Ya eran adultos para buscarse la vida. Esta casa ya no mantenía a parásitos. Sofía estalló en llanto, acusándola de cruel y de querer destruir a la familia. Marcos la insultó. David pidió orden, recordando que el plazo del banco para pagar vencía a las 11. La presión era máxima. Marcos, desesperado, intentó convencer a su madre de que era una trampa, que era mejor que el banco vendiera y se quedaran con lo que sobrara. Pero Carmen, aunque mayor y codiciosa, no era tonta. Sabía que cualquier dinero en manos de sus hijos se esfumaría en días. Con Isabel, al menos, ella y su marido tendrían un techo. Tomó la decisión final. Le gritó a Marcos que se callara. Le espetó que si era tan valiente, que sacara él los 320.000 euros para pagar. Si no, que firmara. Luego se volvió hacia Isabel y con voz temblorosa aceptó, pidiéndole que jurara ante sus antepasados que nunca los echaría y que cuidaría del altar familiar. Isabel asintió. Acorralado y presionado por su propia madre, Marcos firmó el documento de transferencia con una mano temblorosa, sellando su destino como un hombre sin hogar. Inmediatamente, Isabel transfirió el dinero al banco y un notario, que esperaba fuera, entró para formalizar el acto. En menos de media hora, Isabel era la única y legítima propietaria de la casa. Acto seguido, les dio a Marcos y Sofía 3 días para desalojar. Justo en ese momento, sonó el timbre. Eran 2 policías. Tenían una orden de detención para Sofía. Una amiga la había denunciado por robarle su scooter y 5.000 euros. Además, estaba implicada en una red de apuestas ilegales. Sofía se desmayó. Al despertar, suplicó a Isabel que la ayudara. Isabel, con frialdad, le dijo que ella no era un pozo sin fondo ni la garante de sus delitos, que asumiera las consecuencias y se reformara. Sofía fue arrestada entre gritos y lamentos. Una semana después, el divorcio de Isabel y Marcos se formalizó rápidamente. En el juzgado, Isabel lucía radiante y segura. Marcos, en cambio, parecía un hombre destruido. Intentó suplicarle una última vez, pidiéndole un divorcio de mentira para poder seguir viviendo en la casa. Isabel se rió con amargura. Le recordó la pregunta que él le hizo al irse. Si te vas, ¿quién se ocupará de esta casa? Le dijo que esa pregunta le había revelado que para él, ella solo era una sirvienta y un cajero automático. Y ahora, él tendría que pagar el precio de su dependencia. Tras el veredicto, Isabel salió del juzgado sin mirar atrás, y se subió al coche donde David la esperaba, dejando a Marcos solo con su ruina. 3 meses después, la casa de Malasaña era irreconocible. Isabel la había transformado en un elegante hogar y un moderno estudio de restauración. Carmen vivía en la planta baja, silenciosa y sumisa, dependiendo del dinero que Isabel le dejaba en un sobre cada mes. El trato entre ellas era inexistente. Un muro de dolor insalvable las separaba. Marcos había caído en la miseria. Sin trabajo como arquitecto debido a su mala reputación, se ganaba la vida como repartidor en una moto destartalada. Un día, al pasar por su antigua calle, vio la casa, ahora hermosa y llena de vida. Vio a Isabel en la ventana, concentrada y exitosa. La envidia y el arrepentimiento lo consumieron. Se sentó en un bar de enfrente, ocultando su rostro, observándola desde lejos, consciente de todo lo que había perdido por su propia debilidad. Esa noche, Isabel organizó una pequeña fiesta en la azotea, ahora un precioso jardín, para celebrar un premio internacional que había ganado su proyecto. Rodeada de amigos cultos y elegantes, con David a su lado, irradiaba felicidad. Desde abajo, oculta en la oscuridad, Carmen la observaba, comprendiendo con amargura que si hubiera sido una buena suegra, ahora podría estar compartiendo esa felicidad. En la calle, Marcos también miraba la fiesta desde su moto, una figura patética y solitaria. El sonido de su motor al arrancar fue el único testigo de su dolor. Isabel escuchó el ruido familiar. Reconoció la silueta de su exmarido, pero no sintió nada. Ni odio, ni pena. Eran solo un mal recuerdo. Brindó con sus amigos, disfrutando del aire fresco de la noche madrileña. Había atravesado la tormenta y, finalmente, había encontrado la paz y la libertad. La casa era suya, su carrera era suya, y, lo más importante, su vida estaba en sus manos. La historia terminaba con una mujer fuerte en la cima de su mundo, con un pasado cerrado y un futuro brillante por delante.